estamos enlazados con Sigrid Bazán, congresista de la República, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para la presente legislatura. Congresista Bazán, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y contenta de poder estar aquí, sobre todo porque hay muchos proyectos en defensa de los animales, de los más indefensos, que también sería bueno podamos impulsar entre varios congresistas, ¿no? Es que hay tanto por hacer en el Congreso, en realidad hay tantas iniciativas y sin embargo vemos que el Congreso está envuelto en situaciones que se alejan mucho de la responsabilidad que tienen al servicio del país, ¿no le parece? Sí, no, sin duda, flaco favor nos hacen escándalo tras escándalo, cuando desde creo que el día 1 de la gestión hemos entrado en una competencia de quién comete los principales errores, el Ejecutivo, el Congreso, cuando en realidad deberíamos estar peleando por la mejor producción legislativa y como lamentablemente no se ha visto, pero dando el ejemplo, ¿no? De acuerdo con eso. Sin duda. Mañana a las 10 de la mañana se vence el plazo para presentar las listas de candidatos en reemplazo de la señora Lady Camones, que lamentablemente envuelta en medio de audios que se hicieron públicos, terminó dejando esa responsabilidad. Desde su punto de vista, ¿qué escenario se nos viene? ¿Es un escenario complejo? Se habla de una única candidatura, pero pareciera que eso tampoco es posible, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido bastante complejo desde que tuvimos elección también para suplir, si no me equivoco, la tercera vicepresidencia. Recordarán ustedes el caso del congresista Helera y su investigación, finalmente que todavía tiene pendiente, ¿no es cierto?, una orden de captura. Entonces, la verdad es que ahora mismo, entiendo el día de hoy, van a haber reuniones entre otras bancadas, entre ellas la mía, para poder definir si es que hay o no un candidato más unitario y no terminamos teniendo, como en las últimas elecciones, no sé, 4 o 5 candidatos, tuvimos que pasar a una segunda vuelta. Es decir, creo que hay muchas ambiciones, pero poco realismo, ¿no?, por sobre lo que se puede hacer en el Congreso, sobre lo que se necesita hacer desde el Congreso, y no más bien estos apetitos personales de querer estar en uno u otro puesto, ¿no? Yo no tengo recuerdos de haber visto es esto que acabamos de ver ahora en esta legislatura, ¿no? Las elecciones para un tercer vicepresidente, ahora elecciones a pocos días nada más de haber sido designada para una nueva presidenta. Se entiende que la vicepresidencia o las vicepresidencias deberían asumir dichas responsabilidades, pero pareciera que eso tampoco se ha cumplido o no se da. ¿Es realmente el procedimiento parlamentario que establece un reemplazo mediante elección y entonces casi deja sin sentido la existencia de vicepresidencias? Sí, en realidad es curioso lo que tú mencionas, cuando en realidad sí cada vicepresidencia tiene un rol, ¿no? Hay una vicepresidencia específicamente cuya tarea es, por ejemplo, recibir los proyectos de ley y derivarlos a la comisión pertinente de cada proyecto de ley. Hay casos, por ejemplo, de proyectos de ley de materia laboral que terminan en la Comisión de Economía. Hay proyectos de ley, te cuento, por ejemplo, el tema de la ley 4 patas. Muchos de los televidentes conocerán o habrán escuchado de 4 patas, como una norma que se aprobó en el Congreso breve, ¿no?, el Congreso que duró 2 años, el excepcional, y fue una norma que terminó aprobándose en la Comisión de Pueblos Indígenas, cuando era una norma de salud pública y podía haberse aprobado desde la Comisión de Salud. Entonces, claro, todo eso maneja un poco entre la mesa directiva y las propias comisiones, y estos roles se han perdido porque ahora lamentablemente, y lo han dicho algunos colegas también, se ve mucho el puesto como una oportunidad y no tanto como un espacio para servir, para trabajar. ¿Una oportunidad de qué? De ofrecer trabajo a terceros. Se ha hablado de copamiento dentro del personal administrativo, se han filtrado audios diciendo que en el Congreso hay mucha gente que trabaja, gente que no. Es decir, creo que se están ventilando cosas que incluso para quienes hemos entrado por primera vez al Congreso nos sorprende que hayan tantas cosas detrás de lo que debería primar, que son los intereses de la gente, ¿no? Creo que por ahí. Usted, como haciendo el ejercicio periodístico, sin duda tenía una mirada desde afuera de lo que sucedía en el Congreso y ahora está dentro. ¿Coinciden esas miradas desde afuera en una época en que ejercía el periodismo y ahora estando dentro, viviendo realmente lo que funciona? Cosas que además la ciudadanía no conoce, porque lo que pasa dentro del Parlamento y cómo se toman las decisiones, sin duda, no son los que se muestran en los medios de comunicación. Sí, mira, ¿Hay mucha distancia? Sí, yo he sido investigada el año pasado, a pocos meses de haber iniciado mi gestión en la Comisión de Ética, por haber dicho públicamente que el Congreso me avergüenza. Y esa frase, que en verdad la tomé de lo que la gente gritaba y grita todos los días afuera del Congreso, uno pasa por la avenida Bancay y basta escuchar nada más ahí plantones, movilizaciones de diferentes grupos colectivos políticos que insisten, ¿no?, en que cierren el Congreso, en que el Congreso es una vergüenza. Y cuando reproduje esa frase, pues
me cayó una investigación ética. Mira cuánto tiempo ha demorado en sancionar de manera un poco ambivalente a un congresista acusado por violación sexual, pero a quienes hemos tratado de decir las cosas claras, ni siquiera bajo nuestra propia perspectiva, sino trasladar lo que la ciudadanía opina, pues también hemos sido investigados en la Comisión de Ética y más bien con mayor celeridad. Entonces yo creo que hemos tenido enfrentamientos incluso dentro, al interior del Congreso, que no nos han hecho o no han permitido que haya un ambiente de trabajo, y siento que ahora como presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que es un tema tan olvidado, el tema de las pensiones en nuestro país, sobre todo para el sector público, creo que es fundamental retomar y hablar un poco por nuestro trabajo y no tanto por los escándalos. Al menos mi trabajo y incluso mi presencia en entrevistas como el día de hoy contigo es en ese cariz, ¿no? De acuerdo, pero ¿es posible en el marco de este escenario político tratar de encontrar consensos que permitan tomar decisiones al Congreso para tratar de resolver los grandes problemas que tenemos en nuestro país? Claro, el problema de los viejitos, de los adultos mayores, casi condenados a la miseria, si es que no tienen a un familiar que vea por ellos, porque el sistema de pensiones en nuestro país es un fracaso. Es terrible la situación que ellos padecen. ¿Considera que ahora que ha asumido esta responsabilidad, además de presidir esta comisión, habrán oportunidades para tomar decisiones que realmente contribuyan al bien común? Mira, yo creo que sí, y creo que mi principal tarea como presidenta de la Comisión de Trabajo ahora va a ser ese. Nosotros hemos convocado ya y tenemos en realidad todos los martes la Comisión de Trabajo con una agenda que busca, ¿no es cierto?, además de ser coyuntura, busca tener cierto impacto en las decisiones y cierto consenso. Sabemos que esa legislatura recién empieza y entendemos que hay proyectos de ley en materia laboral, pero seguro cada comisión tendrá sus proyectos de ley más polémicos o más difíciles de debatir o de conciliar opiniones, pues nosotros estamos priorizando proyectos de ley que también puedan ser consensuados, ¿no? Este martes, por ejemplo, sesionamos y tenemos proyectos de ley que se van a sustentar sobre, por ejemplo, el permiso laboral para la gestante para que pueda hacerse sus controles prenatales. Tenemos proyectos de ley, que yo creo que ese va a ser uno que genere bastante consenso, y ahí un poco respondiendo a tu pregunta, ¿se puede ponerse de acuerdo dentro del Congreso para poder generar buenas cosas? Yo creo que esta es una. Tenemos también el debate y la votación de uno de los predictámenes que previene y promueve la contratación laboral en el sector privado de mujeres víctimas de violencia familiar, que también me parece muy valioso. Tenemos dictámenes de ese tipo, ¿no?, que yo sí siento, habrán otros que generarán un poco más de, como te decía, debate, pero estos pueden salir muy rápido, expeditos al Pleno y aprobarse y ser muy buenas leyes, ¿no? Sin embargo, esta ley de la tercerización, que ya está vigente, ha sido calificada desde la Indecopi como una ley que constituye una especie de barreras burocráticas. No se termina de entender esto. ¿Cuál es la posición desde la Comisión? ¿Se va a tomar algún tipo de medidas o acciones al respecto? Sí, mira, nosotros tenemos como Comisión de Trabajo, yo voy a estar presencialmente en la reunión este martes en la mañana, justo antes de la comisión. Vamos a estar con funcionarios del Ministerio de Trabajo, estoy entendiendo que también va a estar el propio ministro Salas, el presidente y el directorio de Indecopi, para una reunión sobre este tipo de resoluciones. Sabemos que como tú lo has llamado, espacio, ¿no?, este comité o comisión de eliminación de barreras burocráticas es, digamos, una institución o un espacio autónomo, pero más allá de vulnerar su autonomía, porque además quienes integran esta comisión son nombrados, y al ser nombrados también cada uno habría que evaluar sus perfiles, ¿no? Yo creo, si me permiten, espero no deslizar nada contrario, ¿no?, a lo que implica ejercer mi opinión democráticamente. En esta comisión de eliminación de barreras burocráticas yo señalaría, habrían conflictos de interés. Porque si yo hablo de barreras burocráticas, ¿no es cierto?, en el caso de Indecopi, que es defensa al consumidor, pero resuelvo sobre materia de derechos laborales, que no es una barrera burocrática. El derecho laboral está legislado y regulado y forma parte de más bien la actividad rectora del MTP, del Ministerio de Trabajo. Entonces, me parece ahí un poco extraño. Yo revisaría y desnudaría o publicaría, expondría, para que la gente sepa de dónde viene cada uno de los integrantes de esta Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que viene a decir, ¿no es cierto?, que defender los derechos laborales es una barrera burocrática, cuando más bien está mezclando papas con camotes. Y sus argumentos, en realidad, si me permites también mencionar, son, la verdad, muy escasos, ¿no?, muy limitados. Se dice, por ejemplo, que no se prepublicó el Decreto Supremo 01, que acota o especifica en qué casos se puede tercerizar y en qué casos no se puede tercerizar, cuando la no prepublicación es en realidad una formalidad que casi nunca se cumple y no por ello un DS es ilegal. Y lo otro es que el Congreso de la República ahora pretende promover proyectos de ley
que eliminen decretos supremos cuando eso en realidad tampoco es necesariamente tanta competencia del Congreso, ¿no? Y se está haciendo un abuso de ese tipo de proyectos. Yo lo lamento y espero que más bien el día martes tengamos una reunión que aclare un poco las cosas y que de repente siente ciertas directrices, ¿no? ¿Eso podría constituirse como un exceso en el cumplimiento de sus funciones por parte de Indecopi al pronunciarse sobre algo que tiene estrictamente que ver con temas laborales? Mira, más que con Indecopi, y para ser mucho más específica, esta sala especializada de eliminación de barreras burocráticas, yo creo que no solamente se ha excedido en sus funciones, se ha equivocado en sus funciones, si me permites decirlo, y ojalá alguien salga a desmentirme, pero cuando salgan a desmentirme, que me digan si hay o no hay conflicto de interés entre, claro, algún tipo de, por ejemplo, te pongo un ejemplo que no tiene que ser el de hoy, alguien que sea un empresario que luego entre a una instancia en donde tenga que fallar a favor de empresas. Claro, ahí hay un conflicto de interés. Si yo vengo del sector empresarial y aún más, si yo vengo de parte o he venido trabajando en una empresa específica, a un espacio en el Estado donde me toca evaluar, ¿no es cierto?, algún tipo de empresa relacionada a donde yo estuve, eso no lo digo yo, eso lo dice la normativa internacional, eso se llama conflicto de interés. Yo espero que no haya, yo espero equivocarme y que finalmente esta sala especializada de eliminación de barreras burocráticas entienda cuáles son las competencias del espacio y qué es derecho laboral y cuáles son los encargados de esa materia, porque hasta ahora no me parece queda claro. Y finalmente, el propio ministro Salas y al propio premier les hemos dicho, pongan orden, porque quienes están interponiendo recursos en esta instancia son las propias empresas del Estado y ahí tenemos otro problema. De acuerdo. Bien, congresista, yo le agradezco esta conversación. Me encantaría tenerla aquí en estudios para poder conversar de manera más extensa sobre lo que se viene haciendo en la Comisión de Trabajo. Espero tenerla pronto aquí en estudios. Sí. Y si me permites un breve mensaje, porque sé que acaban de pasar una nota de mascotas, en particular de gatos, y quien te habla también ha hecho mucho activismo en torno al tema animal. Tenemos un proyecto de ley estancado que agudiza las penas para quienes abusen, violenten, abandonen animales. Y finalmente tenemos también la ley Cuatro Patas que necesita ser reglamentada. Le pediría desde aquí al MINSA, ya nos hemos reunido antes con el ministro de Salud, pero acelerar este procedimiento para que con reglamento más animalitos puedan ser esterilizados y podamos adoptar responsablemente. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias a Sigrid Bazán, congresista de la República, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, ha estado conversando con nosotros.